Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Comienza el Ramadán, una fecha sagrada del mundo islámico, consagrado al ayuno durante todo un mes, para pensar, para reflexionar, un tiempo dedicado a encontrarse con uno mismo y ser mejor y entregarse mejor a la sociedad. Porque es muy importante para los argentinos conocer cómo una comunidad tan rica lleva adelante sus fechas importantes. Hemos convocado al Sheikh Omar Abud, un hombre referente de la comunidad islámica en Argentina, para que nos cuente de qué se trata el Ramadán. Los invito a que me acompañen en esta conversación con el Sheikh Omar Abud. Omar Abud, qué gusto volver a encontrarnos después de tanto tiempo y en primer lugar gracias por esto, gracias por esta posibilidad de poder dialogar en conversaciones que inspiran y en vísperas de una fecha muy importante para el mundo musulmán como es el inicio del Ramadán. Así que en primer lugar bienvenido y gracias por esta oportunidad. No, bueno, de nuevo, gracias a vos. Llevamos muchos años, ¿no es cierto?, trabajando en un sentido, parece mentira, pero hace más de 20 ya, en esto de cooperar entre las comunidades, de trabajar, si se quiere, por mayores ámbitos de cohesión y de coexistencia social. Y de alguna manera, una cosa que hemos aprendido bien y que si bien no festejamos de la misma manera, entendemos qué está haciendo el otro cuando celebra. Y básicamente, cómo inspira, ¿no es cierto?, reconocer, ¿no es cierto?, en el hecho del otro, en la celebración, en la festividad del otro, un sentimiento que también es propio. Y como mencionabas, Ramadán, ¿no es cierto?, acaba de empezar hace poco, hace una hora, empieza el mes, o sea, porque para nosotros el comienzo del mes, ¿no es cierto?, no es exactamente a las 12 de la noche ni nada, sino que es, ¿no es cierto?, cuando se pone el sol. Ahí comienza el día. Y el mes de Ramadán es un mes particular, porque de las cuestiones relacionadas con los pilares del Islam, o mejor dicho, directamente con los pilares, o sea, nosotros tenemos que aceptar que hay un Dios, tenemos que orar 5 veces por día, tenemos que pagar la contribución social, tenemos que peregrinar a la Meca una vez en la vida si tenemos las posibilidades, y tenemos que ayunar durante el mes de Ramadán. ¿En qué consiste este ayuno? Este ayuno consiste en abstenerse de ingerir cualquier tipo de alimento, líquido, remedios, no hacer pasar nada, ¿no es cierto?, por la boca, o sea, bien literal la cuestión, desde más o menos 1 hora y media antes de que salga el sol y hasta unos 15 a 20 minutos después de su puesta, y este mismo régimen nosotros lo repetimos durante 30 días. Tengo una pregunta como para ayudar a la gente. Sí. La primera es, Ramadán, la palabra, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de Ramadán la palabra Ramadán? Es el nombre de un mes. Es el nombre de un mes. Ramadán, ¿no es cierto?, es el nombre de un mes, está obviamente citado así en el Corán. Los meses islámicos son meses lunares, no son meses solares, ¿no es cierto? Por eso incluso la fecha de comienzo del ayuno fluctúa, en diferencia con nuestro calendario aquí en Occidente, el calendario gregoriano, en alrededor de 10 días. No hay ajuste, es decir, no se produce un ajuste para equiparar las fechas, entonces todos los años se atrasa 10 días. Si este año comenzamos hoy, 12 de abril, probablemente el año que viene comencemos el 1 o el 2 de abril. Y Ramadán es el nombre del mes. Ok. Haciendo una analogía, si sirve. Cuando la comunidad judía, la religión judía, hace su ayuno grande del Día del Perdón,
Es como que se prepara para que el Dios selle el destino, purifica el alma y se presenta ante Dios purificado. Este mes de Ramadán implica lo mismo, es presentarse ante un juicio o tiene que ver con otra dimensión. No, obviamente, todo acto que lleva adelante el musulmán tiene que ver con el juicio. Tiene que ver con el juicio en el último día, ¿correcto? Incluido el ayuno, ¿no es cierto? A ver, particularmente de las 5 prácticas que yo te mencioné antes, que hacen el conjunto de los pilares del Islam, el ayuno es en ofrenda a Dios. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene múltiples razones, ¿no es cierto?, el ayuno. O sea, si vos estudias a los sabios y a los exegetas, ¿no es cierto?, ellos encuentran una cantidad de beneficios en el ayuno, muy, muy largos de enumerar, pero los primeros tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la abstinencia, ¿correcto? Con el hecho de alguna manera suplir el hambre que tiene que ver con lo terrenal, ¿no es cierto?, por un estado de hambre espiritual. O sea, un llamado permanente a la reflexión, ¿no es cierto?, si se puede, a un estado de oración permanente. No solo hay que ayunar en términos de la ingesta, de la comida y del agua, hay que ayunar también los ojos, hay que ayunar mucho la lengua, o sea, uno, ¿no es cierto?, no necesariamente vos comés algo y obviamente rompés el ayuno, pero también si se te despierta la ira, ¿no es cierto?, te enojas por algo, también rompes el ayuno. Correcto. Entonces tenés que primero generar un ámbito de autocontrol. Segundo también, ¿no es cierto?, es una toma de conciencia profunda de qué es lo que implica el hambre. ¿Sí? Porque vos sentís hambre durante el día, sentís sed también porque no podés tomar agua, ¿no es cierto? En esta época son 14 horas de ayuno, pero cuando cae en verano por ahí son 16, 17 horas de ayuno, sin tomar agua y sin comer, porque como te decía, como se va retrasando, ¿no es cierto? Nosotros hemos ayunado para fin de año, para enero, para febrero, o sea, los que llevamos muchos años ayunando ya hemos dado toda la vuelta. Entonces, y mientras saber de qué se trata el hambre. No hay previsión de trabajo, uno sigue trabajando, sigue con su vida. No, seguís trabajando normalmente, seguís con tu ritmo normal, ¿no es cierto? Por supuesto, en los países donde hay una mayoría islámica, una mayoría pronunciada islámica, por ahí hay unas pausas prolongadas o unas pausas en el horario de la tarde, ¿correcto? Correcto. Pero no un cese de actividades. Entonces se vive, como todos viven al mismo ritmo, aquí no, la comunidad islámica argentina, ¿no es cierto?, y los que ayunan, los observantes, en esa particularidad, seguimos con nuestra rutina habitual, ¿no es cierto? Es una rutina habitual, pero es inspiradora, o sea, porque te das cuenta de muchas cosas, ¿viste? Y la abstinencia y el autocontrol son cosas que en general son positivas y que de alguna manera te ayudan un poco a derrotar el ego, ¿no? Sí, como el ayuno te obliga, te va llevando a una introspección permanente, a sentirte vos mismo, ¿no? De adentro. Y porque vos, o sea, te preguntás de todo, ¿no es cierto? O sea, cuando vos ves a uno que tiene hambre, lo ves de otra manera. No hace falta a veces el ayuno. Esto pero que sí. Sí, termina la idea. Sí, contesime, Claudio. No, que lo acabas de decir, pero... lo acabas de decir de cuando ves a uno que tiene hambre, porque lo que yo aprendí, corregime si estoy equivocado, es también el concepto de solidaridad y de comunidad que se vive con el Ramadán, que es cuando después de la caída del sol y se hace la comida en cada casa, se invita y se abre, inclusive en países sí, árabes, también. como que se hacen en las general, comidas en la calle, ¿no? Se hacen comidas con más gente, obviamente con esta pandemia se reduce, también esto nos cambia las costumbres. Esta actividad que vos realizás durante 30 días, en términos de la solidaridad, también es una invitación para que recuerdes, ¿no es cierto? Y para que también lo hagas todo el año, ¿no es cierto? Ayudar al necesitado. O sea, sí es un mes como vos decías, que está la cuestión de la solidaridad. Y básicamente en un momento vos estás ayunando y decís, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué no? O sea, yo te soy completamente sincero y sin retención mental. A veces decís, ¿por qué? ¿No es cierto? A veces te viene alguna duda. ¿Cuál es la diferencia en parar de comer a las 5:45 de la mañana, tomarse un té si te levantaste, ¿no
¿no es cierto? Y las 5:47, que por ahí ya empezó la abstención. Son bueno, esos 2 minutos son los minutos de la trascendencia, ¿no es cierto? Son los minutos reflexivos, son los minutos, ¿me entendés? Donde vos te das cuenta que te remitís a una instancia superior, ¿no es cierto? Entonces lo vivís desde el interior en esa perspectiva. El ayuno también, de alguna manera, es una ofrenda, como te decía, a Dios, ¿no es cierto? Un llamado y un testimonio de fe, un testimonio de creyente. Nadie te observa cuando ayunás. O sea, vos solo sabés si ayunás o no ayunás. ¿Me entendés? Porque no es una práctica en la cual es tu propio compromiso, ¿me entendés? Porque por ahí qué sé yo, si no, yo ayuno delante de los demás, ¿viste? Y salís, ¿viste? De verlo a las 12 del mediodía y te vas para Guerín, ¿viste? Entonces, no es así. ¿Me entendés? Es todo autoobservación, entendiendo, como entiende el creyente, ¿no es cierto?, que siempre está observado. ¿Me entendés? No necesariamente en términos de ojos humanos. Entendido. Comenzaste esta conversación recordando que hace muchos años venimos trabajando y apostando entre muchos a este encuentro, a este diálogo. Y recordaba recién que vos, el rabino Goldman, el padre Marcos son artífices, junto con el Papa Francisco, entonces el padre Bergoglio, de armar un instituto del diálogo interreligioso en épocas de crisis muy profunda de la Argentina. Yo me acuerdo que esto fue 2001-2002 cuando nace el instituto, como una respuesta, ¿no? Estamos sí, a 20 años tuvo que casi. Ver, estamos a 20 años, mirá, y pasaron tantas cosas, o sea, porque primero, a ver, nosotros tenemos que desprender un mito. Las comunidades acá en la República Argentina, ¿no es cierto?, siempre de alguna manera convivieron, ¿sí? Nosotros, vos ves, qué sé yo, en el 11, por Avellaneda, ves comunidad judía, comunidad cristiana, comunidad islámica, musulmanes que tienen negocio, otros en mi propio barrio, San Cristóbal también. Entonces, y hubo siempre una convivencia. Ahora, a partir de ese momento, las instituciones, vos eras director de la DAIA en esa época, yo era director de la DAIA, ¿no es cierto? Decidimos construir un día. ¿Sí? ¿Te acordás que en esa época no era solamente la solidaridad, sino que veníamos de septiembre del 2001, ¿no es cierto?, una fuerte irrupción, ¿me entendés?, en todo lo que implicaba la cuestión de la guerra preventiva, y de alguna manera, como lo planteaba Bergoglio, nosotros salimos a hacer diálogo preventivo. O sea, salimos a mostrar que en la República Argentina existía una convivencia a partir de la religiosidad. Y te acordarás cuando en 19 de agosto, el 9 de agosto del año 2005 firmamos ese convenio histórico en la sede del arzobispado con el cardenal, con el presidente de la DAIA, estabas vos, el presidente de AMIA, el presidente del Centro Islámico y por supuesto Mario Bergoglio, en ese entonces arzobispo, y firmamos un documento en contra de todo fundamentalismo y terrorismo y nos comprometimos a un estudio. Bueno, todo eso ocurrió. Y ese documento fue el primer documento de esas características que se firmó en el mundo. Tan profunda fue la huella de ese documento que fue una iniciativa, ¿no es cierto?, que la planteamos, si se quiere, entre todos. El IDI, el Instituto de Diálogo Interreligioso, impulsó, pero a través de que existían conducciones en las organizaciones que permitían llevar adelante ese tipo de iniciativas. Y tan profundo fue que el 9 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, hay una ley en la Argentina, que están diputados también, es el Día del Diálogo Interreligioso por ese hecho. Mira, vos te quites la memoria, en el año 2005 era el aniversario de la DAIA 70 años. Dentro de los actos importantes se invitó al cardenal Bergoglio y él vino con el padre Marco y fue el primer arzobispo en entrar al edificio de la DAIA. Y recuerdo la que vos decís cuando Guillermo Marco comentó esta iniciativa que iba a venir del diálogo y del acta. Ahora me hiciste acordar de esa. Son cosas que sucedieron. Y fue una cosa, son cosas que ocurrieron, que hace mucho. Hoy después del papado de Francisco, nadie se asombra en ver a un rabino, a un imán y a un cura sentados en la misma mesa. Después de Francisco ya eso ocurre en casi todos los lugares del mundo, plantea esa iniciativa. En el 2002, 2003, 2004 y 2005 era muy diferente, acordate, Claudio. Sí, no me acuerdo. Méndez.
era una cosa, la Argentina estaba en llaga, ¿me entendés? O sea, se desconfiaban de las iniciativas, ¿no es cierto? Las comunidades empezamos a generar un ámbito de apertura diferente, me parece, como nunca en nuestra historia. Entonces me parece que en ese sentido, después como hablaron las muchas veces que nosotros fuimos después a Europa a hacer algún congreso y todo eso, de un modelo argentino de diálogo interreligioso, un formato, ¿no es cierto?, que había sido exitoso, y no lo estoy diciendo yo, lo dijeron universidades, lo dijeron periódicos. Entonces fue una construcción, porque nosotros, la verdad que vivíamos en paz en ese sentido. Los tipos de discriminación, ¿no es cierto?, que han existido en la Argentina, no necesariamente, ¿no es cierto?, provenían de una comunidad versus las otras. Sí hubo casos y antecedentes, ¿no es cierto?, hubo casos de antisemitismo, como hubo casos de islamofobia, como hubo casos de ataque a la... Pero en general, ¿no es cierto?, el pueblo argentino no vive, ¿no es cierto?, con ese condicionamiento ni con la gravitación que puede ocurrir cuando uno agrede al otro en términos de la cuestión de la religiosidad, ¿no? No, sin duda. Yo creo, hace 2 años atrás, siendo funcionario, encabecé una delegación de colectividades por primera vez en la historia a Roma, que fuimos recibidos por Francisco, éramos 40 dirigentes de colectividades. Y ahí mostramos al mundo que la Argentina tiene esta riqueza del diálogo interreligioso, que es un ejemplo en el mundo, y el diálogo entre colectividades, que lo que hacen es bajar y neutralizar la discriminación, y creo que en este momento de grieta, este diálogo que ustedes proponen y que la gente hace, y lo que hacen las colectividades, le ofrece a la Argentina una posibilidad de encuentro muy grande que es bueno que lo vean para sumarse, porque ahí hay un camino más que interesante. No sé si compartís eso. Pero lo comparto absolutamente. Y el secreto, ¿sabes cuál es? Nosotros no hablamos de teología. Nosotros nunca hablamos de teología. Nosotros hablamos de valores. Correcto. O sea, lo que vos creés de la boca para adentro, y la verdad que es un tema absolutamente tuyo, personal. Te digo más. Yo no sé si cuando a veces la mezquita que está rezando al lado mío siente y piensa lo mismo que yo en términos internos. Nosotros leemos el mismo libro, hacemos los mismos gestos en términos de la oración, decimos las mismas palabras, pero la sensación interna es única e indivisible. Esa sensación nos remite al ámbito de lo sagrado. Se puede compartir en términos sentimentales, es lo mismo que juguemos una disputa a ver si vos querés más a tu mamá de lo que yo quiero a la mía, o la quise, es más o menos igual. Porque entonces, los valores, sí. el diálogo interreligioso es justamente un tema de búsqueda de valores en común. ¿Y qué hacen los valores en común? Se aproximan a una idea del bien. Nosotros tenemos el problema a veces, mira, Bergoglio suele decir siempre que el todo es superior a las partes. Nosotros tenemos el problema a veces en términos de esta construcción, y que de alguna manera nos lleva a este grietazo, es que no podemos construir en la idea de valor. Y la construcción en términos de ideología normalmente es fundamentalista. Normalmente termina en una especie de fundamentalismo. En cambio, el valor, ¿no es cierto?, trata de homologar y trata de acordar en términos de lo que implica el bien, ¿no es cierto?, y los caminos para recorrerlo. Entonces me parece que en ese sentido tendríamos que llamarnos todos a un tipo de autorreflexión, un poquitito de retención mental, un poco ayunar la lengua, ¿no es cierto?, en ese sentido, y construir más narrativas que relatos, ¿no es cierto?, descripciones de la realidad, y saber que lo importante es que quien se sienta en la mesa del diálogo no tiene que tener miedo a que su perspectiva de la realidad sea modificada, no su identidad, pero sí su perspectiva de la realidad. Totalmente. Pues antes dijiste algo, dijiste, hoy en día nadie se asombra de ver en el mundo un rabino, un sheik o un imán y un sacerdote católico conversando juntos en una mesa. Eso es cierto, en muchos países del mundo esto es cierto. Pero trayendo a la Argentina, o del mundo, nadie deja de emocionarse cuando ven la foto del abrazo del Papa, de un sheik y un rabino en Jerusalén. Sí, en el cótel, cuando estuvimos ahí, en el muro. Yo te pregunto a vos, Omar, ¿vos qué sentiste? Y cada vez que pensás en eso, te pellizcás y me tocó a mí. Y es una foto para la historia. Mira, Claudio, yo me sentía un testigo, más sabiendo todos los pormenores que había tenido el viaje, ¿no es cierto? En una región
muy particular del planeta, ¿no es cierto? Porque ahí la política es muy sensible en múltiples sentidos. Entonces, que un representante de un país vaya al otro para hacer la oración, no, porque ninguno de los dos lados quería pagar un costo político, ni chiquito ni grande. Ni chiquito ni grande. Entonces, ¿el Papa qué hace? Hace dos cosas. La primera, ¿no es cierto?, cuando está en Belén, ¿sí?, lo invita a la Autoridad Nacional de Palestina a que vaya al Vaticano un día a rezar. Y lo mismo hace con Shimon Peres, ¿no es cierto?, cuando llegamos al aeropuerto de Ben Gurión, los invita también al Vaticano a rezar. Y el gesto, ¿no es cierto?, del abrazo, que originalmente por ahí iba a ser una oración compartida, ¿no es cierto?, ese lugar es emblemático, ¿no es cierto?, porque arriba está la mezquita, ¿no es cierto?, abajo está el cótel y los restos que quedan del segundo templo, ¿no es cierto?, ahí nomás está el Santo Sepulcro. Y Bergoglio se la propuesta y yo me sentí un testigo. ¿Por qué me tocó a mí? Y es una cosa que todavía me la pregunto. ¿No es cierto? ¿Fue correcto? Sí, fue correcto. Y siempre lo volvería a hacer. Me sentí muy, a ver, nunca nada especial, pero sí, ¿sabés qué? Me ayudó mucho. A veces uno pierde la noción, ¿no? En este sentido. Yo creo que el combate contra el yo, ¿no es cierto?, es un combate de todos los días. ¿Sí? O sea, y el combate contra el yo es lo que hace que vos no pierdas perspectiva de la realidad. Porque en definitiva, cuando vos te pones soberbio, el pecado de la soberbia, ¿no es cierto?, como vos te parás arriba, perdés mucho de la realidad, en términos gráficos. Sí, sí, clarísimo. Entonces, cuando vos luchás contra el yo, tenés una perspectiva de la realidad. Digamos que ese abrazo al que nos invitó al rabino Skorka y a mí, Bergoglio, ¿no es cierto?, a mí me hizo perder mucha importancia personal después, ¿no es cierto? En ese momento yo me acordé de muchas cosas, ¿me entendés? Te acordás desde tu viejo, ¿me entendés? Hasta un recuerdo de la niñez o tu vieja, hasta... y la trascendencia después de que, qué sé yo, de todas las tapas de los diarios del mundo, o toda esa cosa, eso pasa a tener un índice de relatividad que sí ocurrió, ¿me entendés? Pero no son las cosas que te masajean el ego, son las cosas que le dan un cachetazo al ego. ¿Me entendés? Entonces, todo lo demás que viene después lo tomás con otra seriedad, viendo participado de una experiencia espiritual, porque éramos tres, ¿me entendés? Uno católico, uno judío, uno musulmán, además amigos entre los tres, ¿sí? Y aparte argentinos. ¿Entendés? O sea, nosotros somos capaces, los argentinos, de las cosas más grotescas que se te puedan ocurrir. Pero ¿sabés qué, Claudio? También somos capaces de las cosas más excelsas. Y esa cosa se le ocurrió a un argentino que nació en el barrio de Flores. ¿Me entendés? Y nosotros con Abraham más docto, Abraham es un gran rabino, un conocedor, un docto, un tipo que si vos tenés alguna duda y una consulta de la Biblia, hacésela a él. ¿Viste? Porque es un tipo y es una buena persona. Y bueno, nada, y éramos tres que dijimos se puede. Vaya que se pudo. Quisimos dar testimonio, ¿viste? No, me quedo con esto que vos decís, fui testigo, todos nosotros fuimos testigos después al verlo, y queda como un faro. O sea, porque cuando uno quiere realmente pensar en el diálogo y en el encuentro, esa foto es inspiradora para todos. No verlo es de necios. Te ayuda a comprender, ¿me entendés? Te ayuda a ponerte en otros lugares, ¿me entendés? O sea, yo hace mucho que o sea, yo no me planteo ni trato de no jugar, ¿me entendés? Pero odio la generalización, ¿me entendés? O sea, la cuestión del diálogo, ¿me entendés? También es una cuestión personal. Y te diría que cuando vos lo practicás, ¿me entendés? Es casi mi segunda religión. ¿Por qué? ¿Me entendés? Porque yo me siento permeable al sentimiento de otro creyente. De la misma manera que un tipo que no cree, me siento permeable a su espiritualidad y su idea de valor. ¿Sí? Y lo que te decía yo, el tema de construir el bien. Construir el bien no es hacer lo que digo yo.
¿Me entendés? Es hacer lo que decimos nosotros, todos. ¿Sí? Cuando alguno te dice, bueno, esto es el bien y este es el camino, que esto y que lo otro, y este es el bien, y así, y bueno, mira, desconfía. Desconfía, claro. Desconfía. Te cambio el tema y te pregunto ya directamente, ¿qué es ser un musulmán? Mira, yo te lo podría contestar, ¿me entendés? Teológicamente, en términos de describirte la actitud de un buen musulmán. ¿Cómo soy yo? Si vos me preguntás a mí, a Omar Abud, el Islam es pura vivencia y es libertad interior, ¿no es cierto? De alguna manera también es una invitación al raciocinio, una invitación también a percibir lo trascendente a partir del intelecto, pero sobre todo, ¿entendés? Es comprender bien aquello, ¿entendés? De no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Sí? Verlo en esa perspectiva. Que si vos querés a tus hijos, el otro también tiene amor por sus hijos, ¿viste? Que si el otro sufre, comprender de alguna manera ese sufrimiento. La religión, y hay una cuestión, ¿no? Porque el Islam es como un movimiento de retorno. El musulmán nace y retorna. La vida es el retorno, ¿sí? Y vive dos peregrinaciones. Una es el tránsito de la vida y otra es la peregrinación interna, ¿no es cierto? En esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de alguna manera, tratar de vencer el yo, llamarlo el ego, la soberbia, todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo mundano. A veces ganás y a veces perdés, Claudio. A veces ganás, hay algunos días que ganás, hay algunos días que perdés. Y también, Méndez, tiene que ver con algo. Uno de los problemas por los cuales nuestra religión desarrolló algunos ámbitos de fundamentalismo es porque quisieron hacer una religión legalista, ¿no es cierto? Donde todos los días, la gente, los hipotéticos sabios se dedican a inventar un pecado. Y en el Corán está claro, ¿no es cierto? O sea, ya se ha dilucidado la verdad, ¿no es cierto?, del error. Entonces, en la literalidad, ¿no es cierto?, pusieron muchas cuestiones que tienen un grado de inflexibilidad. Y los preceptos de la religión, de esta religión y de cualquier otra religión, tienen que tener un margen. ¿Por qué? Porque los preceptos de la religión deben ser flexibles, porque quien impone demasiada severidad en ellos termina siendo vencido por esos mismos criterios. ¿No es cierto? O sea, entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, esa es la naturaleza, es la búsqueda de una perfectibilidad, no es, ¿me entendés?, la garantía de perfección. Y por el otro lado, un buen musulmán, sí, hace dos cosas. Como dijo el profeta, si ve una injusticia la cambia con su mano, si no puede, la condena con su lengua, y si no, por lo menos, la condena en su corazón, aunque esto sea un grado débil, ¿no es cierto?, de la fe. Entonces, también el musulmán trata de no ponerse de acuerdo en el error, aunque a veces se pone de acuerdo en el error, de cosa común también en nuestro país, en todos los lugares del mundo, pero bueno, a mí me gusta hacer muchas referencias me interesa mucho factorear qué significa ser argentino, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera también es una invitación permanente, porque yo te describí hace un rato, bueno, el rezo, la oración, pero los pilares del Islam, yo te estoy invitando, el primero de todos y el más importante, ¿no es cierto?, a que sepas o a que pienses o que de alguna manera trates de percibir de que existe algo que está más arriba de vos. Si podés 5 veces al día, conectate con la trascendencia. Pará el mundo y míralo, ¿no es cierto? Míralo para afuera y míralo para adentro. Si te sobra un poco de plata en el año, si ganaste plata, una parte de eso,
dáselo al que no tiene. Abstenete de comer durante un mes, y si podés una vez en la vida, caminá hasta la Meca en términos de tributo. Esos son los pilares, básicamente. Y después, ¿me entendés? Lo demás, ¿me entendés? Porque yo a veces lo hablo con Goldman. Dani es uno de mis mejores amigos y un tipo que a mí me ha enseñado muchísimo. ¿Sí? Como rabino es un gran rabino. Es una gran persona y es un gran rabino, ¿no? Dani Méndez suele decir, dice muchas cosas inteligentes, ¿no es cierto? Pero a veces dice, Méndez, hay que ver si cuando estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y eso es algo que también desde la perspectiva del diálogo lo construimos en términos de lenguaje. Y también, Méndez, según, no me acuerdo si era el Rav Kook que cita él o Martin Buber, cuando habla de las identidades duras y las identidades blandas, ¿no es cierto?, de las personas. Hay una identidad dura que tiene que ver con nuestra propia identidad, que también es interior. Y una identidad blanda que tiene que ser permeable en términos de cómo ves al otro. Y eso es un ejercicio cultural, Claudio, eso se construye. Hablando de construcción, vos dijiste antes, cuando te encontraste ahí en el Muro de Lamentos, en ese abrazo tan emotivo y tan fundacional para muchos, te acordaste de tus padres. Entonces yo te pregunto, ¿tus padres o tus mayores, de dónde vinieron? ¿Cuál es tu historia? Y mira, mis viejos nacieron acá los dos, pero tengo 2 abuelos del Líbano y 2 abuelos de Siria. Vinieron con diferentes niveles de formación y diferentes posibilidades. Y un bisabuelo de Irak, ¿sí?, de Mosul, donde estuvo el Papa hace poquito. Uno se dedicó al comercio, ¿sí? El que vino de Siria realmente vino sin conocer el idioma, una mano atrás, otra adelante, escapado de la posguerra, Primera Guerra Mundial. Mi abuelo era un vendedor, ¿no es cierto?, que andaba con las valijas, ¿sí?, vendiendo telas, Ese era mi abuelo. Después se pudo comprar obviamente su casa, su departamento de veraneo, o sea, todas las cosas que son aspiracionales de los argentinos, y tuvo 9 hijos acá. Con mi abuela, ¿no es cierto?, que también vino un tiempo después, acompañándolo porque ellos se habían casado allá, después se volvieron a casar acá. Mi otro abuelo tenía otra formación, vino de Beirut. Mi abuelo vino ya recibido ya era profesor de francés, había estudiado en el liceo francés, era la época, claro, el verdadero del mandato francés, ¿no es cierto?, sobre el Líbano, ¿no es cierto?, venía de una familia que tenía alguna posición. Vino acá, lo primero que hizo fue poner una panadería porque era chef, entre otras cosas. Chef en esa época no era lo mismo, no representa lo mismo que representa ahora, claro, ¿no es cierto?, pero tenía dotes en el arte culinario, pero lo de él no era eso, lo de él eran las letras, la literatura, y fundó una editorial, la primera editorial arábigo-argentina, y tradujo el Corán del árabe al castellano. Fue el primer musulmán del mundo que tradujo el Corán del árabe al castellano, en la República Argentina. La primera edición del Corán en castellano la hizo Juan de Segovia en 1468 sobre una edición latina. La primera traducción del árabe al español, hecha por un musulmán, la hizo mi abuelo acá en la Argentina, en el año 1951. ¿Correcto? ¿Sabés qué? Queda muy desprolijo si salgo, agarro un libro y vuelvo. No, te damos la pausa, dale. Te voy a leer algo, un segundito. Sí, dale. Esto es todo lo que tardé. Mirá, este es el libro. ¿Sí? Esta edición está hecha acá en la Argentina, no es la primera edición, esta es la tercera edición hecha al castellano. Y ya que estamos hablando de esto, déjame leerte un párrafo de todo lo que estamos hablando nosotros. Dice, y por lo que toca al fondo del asunto,
siguiendo las directivas de los maestros especialistas en la materia, hemos tenido buena en cuenta en estar lo más informados que fuera posible acerca del contenido del Antiguo Testamento, a los que el Corán quiere servir de confirmación. Naturalmente hemos puesto especial cuidado en reseñar vida y carácter de Abraham, Jesucristo y Mahoma, para que resultara más patente el lazo de hermandad que une a musulmanes con judíos y con cristianos. ¿Acaso no son ellos los adeptos de las tres grandes religiones monoteístas de los mundos surgidas de un mismo tronco en común? Sigue el prólogo y termina. En este momento decisivo para las religiones, me he esforzado también por transmitir, mediante el Sagrado Corán, la radical convicción de que todos los hombres, más allá de cualquier tipo de fronteras, somos hermanos en Dios, solidarios en la fundamental vocación de recorrer en esta vida todos los caminos legítimos para lograr un mundo mejor y merecer de este modo la plenitud divina en la otra vida. Ahí está. 1951. La traducción fue en 1951, esta es la tercera edición, se publicó el 15 de marzo de 1980, hace ya 41 años. Es fantástico, de verdad que no sabía, con los años que te conozco no sabía y se me ocurrió hacerte esta pregunta y llevarte a ese punto, la verdad que me emociona y me hace sentir muy bien. Y gracias por compartirlo. No, pues yo mucho no hablo de esto, o sea, yo a la editorial le di un ámbito de continuidad hace 4 años, ya llevamos 3 publicaciones. O sea, la industria del libro es muy complicada en Argentina. Es complicada como cualquier industria, ¿no es cierto? Pero las librerías y las cadenas, vos terminás de imprimir y te piden el 65% del valor del libro. Bueno, es toda una cuestión bastante compleja, a veces no recuperás ni el costo. Entonces, si lo haces por amor y para empatar. Y nosotros lo hicimos con 3 libros, mirá. Uno, ¿no es cierto?, es El Islam para una persona que piensa, que es del príncipe Ghazi bin Muhammad de Jordania. El segundo se llama Nuestra Casa Común, volumen 1, ¿sí?, que trata de la historia de la relación entre los cristianos y los musulmanes. Y el último tomo que sacamos es Nuestra Casa Común, volumen 2, Historia de la relación entre los judíos y los musulmanes. ¿Sí? Nosotros ese lo presentamos en la Feria del Libro, en la última que se hizo con Colodenco, y lo presentamos el año pasado también. Nos invitó Alberto Zimmerman a presentarlo en una entidad judía también. Y lo cierto que es un libro que destaca, porque nosotros, o sea, otro mito es que existe un conflicto entre judíos y musulmanes que es milenario. Eso no es de ninguna manera así. Y hubo a lo largo de la historia, ¿sí?, a lo largo de la historia, un montón de encuentros que no son conocidos. Nosotros sabemos, Méndez, qué es lo que ocurre hoy, ¿no es cierto?, las diferencias que hay, ¿no es cierto?, sobre todo de características políticas y territoriales, ¿no es cierto?, pero hay todo un recorrido de 1500 años, 1400 años de historia islámica, que es el advenimiento del Islam, que tiene un ámbito de relación con el judaísmo. De hecho, los grandes islamólogos del siglo pasado son de mayoría judíos. Entonces, tipos que han estudiado, ¿no es cierto?, la civilización, la perspectiva básicamente de la civilización del Andalus, ¿no es cierto?, qué sé yo, desde Claude Cahen hasta el Bib, pasando por un montón, incluso hoy Rubén Amital, que vive todavía, que es el departamento de Islam en la Universidad de Jerusalén, o sea, gente con la que hemos también compartido en términos académicos, cómo es la historia esta, ¿no es cierto?, de la carpa de Abraham. Entonces, bueno, estas publicaciones no destacan hechos positivos sin perder la perspectiva, ¿no es cierto?, de que hay algunas cosas que todavía necesitan otro ámbito de solución. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, la editorial está viva, ¿no es cierto?, y ir recreando también este espíritu. Qué bueno que con esta herencia, como la que llevamos todos y que nos gusta rescatarla, qué bueno que lo cuentes y qué lógico que en ese momento te acordaras de tus mayores. En ese momento en el muro. No, y claro, en ese momento en el muro tiene que ver con eso, y aparte es puramente emocional. Totalmente. Porque vos te imaginás que es muy difícil suspender el diálogo interno. ¿Sí? Más que todo porque vos venís caminando y estás custodiado y siempre hay nervios de por medio. Esto es la primera vez en la historia del Vaticano que un judío y un musulmán integran una delegación oficial. ¿Viste? O sea que nosotros con el rabino Skorka éramos parte de la delegación. Pero yo hago el puente
y esto es lo que yo tomo, es, vos leíste el párrafo que escribe tu abuelo y donde habla de la unión y los puntos en común y el reconocimiento de las 3 religiones. Él lo escribe. Y vos terminás 50 años después corporalizándolo y mostrándoselo al mundo. Ese es el puente que obviamente imposible no emocionarse. Y la verdad que ese es un honor que lo tenés vos. Así que, ¿qué significa ya para terminar? Decime. No, pero escucha. Como siempre decimos con Goldman y con Markov, nosotros no tenemos el copyright del diálogo interreligioso, aunque tenemos registrado el nombre del instituto. Claro. ¿Sabés qué contento que estoy yo cuando viajamos a cualquier provincia porque en Argentina hay un montón de iniciativas como estas? Sí, claro. Y nosotros empezamos, Claudio, en aquellos años. ¿Me entendés? O sea, vos, ¿te acordás bien? ¿Y vos te acordás cuando nos reunimos con el presidente del Centro Islámico a tomar un café, que también fue el presidente de la DAI, y fuimos los 4, que la relación era muy fría y empezamos a cultivarla? Y porque el otro secreto es ver a la persona como otra persona. Totalmente. O sea, después nosotros los argentinos nos vinculamos de otra manera. Así que en esta construcción estuvimos todos, ¿viste? Y vos que estás contando historias, las que los argentinos no saben, el INADI, el verdadero INADI, que no es este que tenemos hoy, fue una creación compartida de la comunidad musulmana y la comunidad de la judía. Comunidad musulmana, claro. Fue Corach que lo presentó, yo estuve ese día. ¿Te acordás que había nombrado al primer interventor del INADI, que era Ramos, ¿no? Si mal no recuerdo, o uno primero. El primero fue Ramos y después fue cuando se empezó a normalizar, fue Oteiza. Oteiza, claro, que fue en la época de la presidencia de Menem. Claro. ¿Qué se hizo? Pero como creación fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Fundación Los Cedros y la DAIA. La comunidad judía, la comunidad musulmana. Y esto es lo que quiero rescatar para la gente que no tiene memoria. Ya para terminar, ustedes dicen, o nosotros tenemos que decir, esto me tengo que corregir, que durante el saludo al Ramadán es Ramadán Mubarak, o Mubarak. Claro, un Ramadán es un Ramadán con bendiciones. Mubarak es bendición. O sea, cuando empezás a decir, viene de la palabra baraka, que es bendición. Ajá. ¿Sí? No, vos podés decir también Ramadán Karim, o sea, que el Ramadán sea generoso contigo. Y cuando concluís, ¿no es cierto?, decís Kulam tu bijer, ¿no es cierto? Kulam wa antum bijer, que quiere decir que cada año estés mejor. ¿Sí? Que cada vez estés mejor. Son formas de saludos típicamente culturales, o sea que igual que cuando nosotros saludamos Salam Aleikum siempre, la paz sea con vosotros, ¿no es cierto? Aunque saludes a uno solo, siempre saludás en plural, porque también saludás a los ángeles que acompañan a la persona, ¿no es cierto? Y de alguna manera, mira, esperemos que sea generoso que sea un mes generoso para todos, ¿no es cierto? Que no sea, o sea, no generoso para los musulmanes, que sea generoso con los musulmanes y para todos, ¿no es cierto? Los judíos, los cristianos, los que no creen, los que de alguna manera buscan, vivimos en un momento, los que de alguna manera buscan construir bien, porque vivimos un momento muy incierto. Es un momento sumamente incierto en la multiplicidad de los sentidos. Y creo que no hay nada peor que la duda. No hay nada peor que la duda. Entonces me parece que en ese sentido, la invitación de Ramadán, obviamente para los que no van a ayunar, que hagan una mirada al interior. Me quedo con esto que dijiste, que sea un mes generoso para todos y que seamos bendecidos por todos los ángeles, como vos planteaste recién, que nos acompañan y nos rodean. Omar, que nos acompañe, es cierto. Te agradezco muchísimo este tiempo. Ramadán Mubarak. Y lo mejor. Ramadán Karim. Y que pronto nos podamos ver y encontrarnos y abrazarnos y seguir conversando como corresponde. Te mando un abrazo muy grande. Te mando un fuerte abrazo por tu tiempo. No, por favor, a vos.